se quedó sin petróleo. El hombre que prometió dominar la energía mundial, que juró en cada mitin que las mayores reservas del planeta terminarían en manos estadounidenses, hoy solo puede mirar desde lejos cómo ese premio se le escapa. No por falta de poder militar, no por falta de amenazas, no por falta de sanciones. Se quedó sin petróleo porque la estrategia que debía rendirlo todo terminó regalándolo todo. Y mientras en Washington se celebraban discursos y anuncios ruidosos, en Moscú alguien jugaba un juego completamente distinto. Durante años, Donald Trump construyó su narrativa alrededor de una idea simple: presión máxima, sanciones, bloqueos, advertencias públicas, demostraciones de fuerza en el Caribe. La promesa era clara y seductora para su base: Venezuela caería. Su petróleo cambiaría de manos y Estados Unidos consolidaría su dominio energético. Cada paso parecía confirmar ese rumbo. Portaaviones desplegados, cuentas congeladas, empresas occidentales huyendo del país sudamericano. En apariencia, todo marchaba según el manual imperial. Pero ese manual tenía una falla crítica que nadie quiso ver a tiempo. Las sanciones no solo castigaron a Caracas, también limpiaron el tablero. Cada petrolera occidental que se retiraba por miedo a represalias dejaba un espacio vacío. Cada banco que cerraba una puerta empujaba a Venezuela a buscar rutas alternativas. Y cuando un país es acorralado, no elige al socio ideal, elige al socio posible. Ahí es donde la historia da su primer giro incómodo, porque mientras Washington apretaba el cuello, alguien más observaba con paciencia quirúrgica: Vladimir Putin. No necesitó levantar la voz ni mover tropas. No necesitó discursos incendiarios ni amenazas públicas. Entendió algo básico que la política estadounidense llevaba años ignorando: las sanciones solo funcionan cuando el mundo entero decide obedecerlas. Y ese mundo ya no existía. Rusia llevaba una década aprendiendo a sobrevivir bajo sanciones, adaptándose, creando estructuras paralelas, aceptando que el castigo occidental no era una excepción, sino una condición permanente. Donde otros veían riesgo, Moscú vio oportunidad. Cuando Estados Unidos sancionó a Rosneft por operar en Venezuela, la respuesta rusa no fue retirarse, fue reorganizarse. Nació una nueva estructura estatal diseñada para continuar exactamente donde la anterior había quedado, pero con mayor blindaje legal. Sin anuncios grandilocuentes, sin confrontación directa, sin dar a Washington el espectáculo que buscaba. Mientras Trump hablaba de victorias, Rusia firmaba contratos. Mientras los titulares celebraban presión máxima, Moscú aseguraba presencia mínima pero decisiva. La clave no fue la fuerza, fue el tiempo. Los contratos no se firmaron para una foto de prensa ni para una victoria electoral. Se firmaron para durar. Años después, cuando el ruido político subió de volumen y la situación venezolana entró en su fase más caótica, esos acuerdos ya estaban integrados en la estructura del país. Infraestructura construida, trabajadores formados, producción en marcha. No eran promesas, eran hechos. Y los hechos, a diferencia de los discursos, no desaparecen con un cambio de humor en la Casa Blanca. Aquí aparece la ironía más devastadora de toda la historia. Las sanciones que debían castigar a Caracas terminaron castigando a las propias empresas estadounidenses. Cumplieron las reglas, se retiraron, perdieron posición. Mientras tanto, quienes no reconocían esas reglas ocuparon el espacio vacío. Rusia no violó el sistema, simplemente operó fuera de él. Y cuando el sistema dejó de ser universal, dejó de ser un arma eficaz. Para cuando Washington intentó corregir el rumbo, ya era tarde. Se anunciaron incentivos, promesas de seguridad, planes de reconstrucción. Ejecutivos petroleros escucharon con atención, pero también con escepticismo. Sabían algo que no se decía en voz alta: los mejores activos ya estaban tomados. Los contratos más rentables ya tenían nombre y apellido. Lo que quedaba eran oportunidades marginales, proyectos inciertos, inversiones de alto riesgo político. Nadie serio arriesga miles de millones por una promesa que puede evaporarse en la próxima elección.
Incluso los movimientos más espectaculares no cambiaron la ecuación. La captura de Nicolás Maduro, presentada como el golpe definitivo, no alteró la estructura legal del sector energético. Los contratos no desaparecen porque un líder cae. Las alianzas no se rompen porque un barco es incautado. El petróleo no cambia de dueño por una operación militar televisada. Todo eso produce impacto mediático, pero no modifica la arquitectura profunda del poder económico. Mientras tanto, el mundo seguía girando. China aumentaba sus importaciones. India abría canales discretos. Turquía exploraba acuerdos. El comercio se reconfiguraba lejos del dólar y de los bancos occidentales. Cada transacción fuera del sistema tradicional debilitaba un poco más la herramienta favorita de Washington. No fue una rebelión abierta. Fue algo más peligroso: indiferencia. Países enteros empezaron a actuar como si las sanciones estadounidenses fueran un problema ajeno. En Houston, en salas de juntas silenciosas, los ejecutivos hacían números. Veían contratos blindados por 15 años. Veían infraestructura operativa. Veían estabilidad relativa en medio del caos. Y veían, sobre todo, incertidumbre política en Estados Unidos. Un presidente hoy promete, otro mañana desmiente. Un Congreso aprueba, otro bloquea. Frente a eso, la oferta rusa parecía fría, pero sólida. No emocionante, pero confiable. En el mundo energético, eso pesa más que cualquier discurso. En Moscú, el ambiente era distinto. No había euforia pública ni celebraciones ruidosas. Había satisfacción contenida. Los informes hablaban claro. La estrategia de sanciones había eliminado a la competencia sin que Rusia tuviera que hacerlo. El mercado quedó despejado, los contratos protegidos, la presencia consolidada, y todo sin disparar un solo tiro. A veces, la victoria más completa es la que no parece una victoria. En Washington, en cambio, la frustración empezaba a filtrarse. Las preguntas se repetían en privado. ¿Cómo es posible que después de todo esto sigan controlando el petróleo? ¿Cómo se puede ganar cada batalla visible y perder la guerra real? La respuesta era incómoda y nadie quería decirla en voz alta. Se había confundido poder con control, ruido con resultados, presión con estrategia. Esta historia va mucho más allá de Venezuela. Es una lección sobre el límite real del poder en un mundo fragmentado. Durante décadas, Estados Unidos impuso sanciones con la seguridad de quien controla el sistema financiero global. Hoy, ese sistema tiene grietas. Y por esas grietas se filtran acuerdos, alianzas y flujos de energía que ya no responden a Washington. No es el fin del poder estadounidense, pero sí el fin de su monopolio. Putin entendió algo fundamental. El juego largo siempre vence al juego corto cuando el entorno cambia. No buscó humillar, buscó asegurar. No buscó titulares, buscó contratos. No buscó derrotar a Estados Unidos en el campo militar, sino superarlo en paciencia estratégica. Mientras uno apostaba todo a la presión inmediata, el otro invertía en permanencia. El resultado está a la vista. El petróleo fluye. Los contratos resisten. Las empresas dudan. Y el país que prometió controlarlo todo observa desde la distancia. No porque le falte fuerza, sino porque llegó tarde a un tablero que ya había sido reorganizado. Esta no es solo una derrota energética, es una advertencia. En un mundo donde el miedo deja de ser universal, las sanciones dejan de ser decisivas. Y cuando eso ocurre, la estrategia que parecía invencible se vuelve contraproducente. El petróleo venezolano no cambió de manos por una invasión ni por una traición. Cambió de manos por paciencia, por legalidad y por entender que el tiempo, bien usado, puede ser el arma más poderosa de todas. El imperio más armado del planeta terminó viendo cómo el premio se alejaba sin poder hacer nada para detenerlo. No hubo explosiones, no hubo tanques, no hubo guerra abierta. Solo contratos firmados en silencio y respetados con disciplina. Esa es la nueva realidad geopolítica del siglo XXI, y es una realidad que muchos todavía se niegan a aceptar.